Hace ya la friolera de 13 años que Steve Jobs nos lo presentó y hace ya 12 años que tengo el mío en casa. Hola, soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Hace muy poquito en Instagram puse una serie de vídeos y fotografías del iPhone de primera generación que tengo en casa y Víctor del canal Marciano Tens se interesó bastante y me comentó que por qué no hacía un retro unboxing y mostraba qué aplicaciones, juegos, etcétera tenía instalado y sobre todo si seguía funcionando el dispositivo. Es por ello que en esta ocasión vengo a hablaros de una chuche tecnológica del pasado, un vídeo que hago con mucho cariño, espero que os guste y nada, si queréis saber cómo es este iPhone de primera generación, no os perdáis el vídeo. Haciendo limpieza en casa, mirad qué cajita me acabo de encontrar. El iPhone original, el primer iPhone, el iPhone 2G, el que presentó Steve Jobs. Como podéis ver, la caja tiene muchas heridas de guerra y es que es un teléfono de enero de 2008, Compañía AT&T, 8 GB de capacidad. Bien, pues unboxing del iPhone 2G. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Como veis, está impoluto. Vamos a ver el contenido de la caja. Y fijaos, tiene hasta los auriculares originales. Se ven un poco amarillos y es que, claro, ya tienen su bañito y su uso, Los papás de los AirPods actuales. El cable de corriente, que también veis que está un poco amarillo. El adaptador de corriente, que es prácticamente el mismo que traen los iPhone actuales. Y antiguamente, fijaos, que traían un dock, una base de carga, Esto creo que solo lo trajo el primer iPhone. Era muy cómodo porque así podías poner el teléfono a cargar justo en su base de carga. Como veis, accesorios originales. El teléfono está impoluto, es decir, ni una raya en el cristal. En la parte trasera sí es verdad que tiene aquí algunas marcas de guerra, pero bueno, muy bien conservado. Bueno, y la pregunta del millón es si después de tanto tiempo almacenado en un cajón, el teléfono va a encender o no va a encender. ¿Qué? ¿Lo comprobamos? ¡Ja! Enciende perfectamente. Así que nada, cotillamos un poquito. Fijaos, este es el iOS que veíamos hace 10 años, con su geomorfismo, sus iconos estos con relieve. Vamos a ver en qué versión se quedó este teléfono. Versión 3.1.3. Esta fue la última versión soportada por este iPhone 2G. ¿Os acordáis cuando no había multitarea? Hacíamos doble clic sobre el botón de inicio y aquí aparecían las aplicaciones que teníamos abiertas. También, cosa muy chula, teníamos los controles multimedia y podíamos desplazar entre aplicaciones abiertas, controles multimedia. Incluso teníamos el acceso directo al iPod. Este era el aspecto que presentaba el iPod, Este teléfono no llegó aquí a España de forma oficial y teníamos que hacerle jailbreak. ¿Con qué? Con la utilidad Cydia. ¿Os acordáis de Cydia? Ya es que ni funciona, creo. O igual sí. Pues sí, parece que Cydia algo funciona, Luego igual instalo alguna aplicación. Muy curioso, ¿verdad? De hecho, se me rompió físicamente el botón de encendido y apagado y tuve que instalar esta utilidad a través de Cydia que se llama Quick Lock y permite el bloqueo de la pantalla. Súper útil porque así reemplaza el botón estropeado. Fijaos, ¿os acordáis de Safari? Funciona, De hecho, se está cargando la web, aunque da un problema de certificado, se carga la web de Más que Teclas. Le cuesta trabajo, pero poquito a poquito, fijaos, carga perfectamente. De hecho, también implementaba la multiventana, ¿veis? Aunque muchas páginas dan fallo de conexión segura. Fijaos cómo era el teléfono. Todavía tengo aquí mis contactos, De hecho, ahora mismo a este teléfono le ponemos una tarjeta SIM y posiblemente funcione. También tenemos aplicaciones del sistema como Notas, calendario. Va un pelín lento, pero la verdad es que funciona,
La bolsa, fijaos, está actualizada. Vemos aquí donde se pegó el piñazo por tema de coronavirus. La foto. La cámara, que también funciona. Podemos echar una foto sin problemas. Tenemos Google Maps, que funciona perfectamente. Calculadora. Curiosamente, OnePassword, que a día de hoy sigue funcionando a la perfección. Mirad. Todavía tengo aquí guardadas mis contraseñas. El reloj. Con las alarmas de cuando iba a trabajar hace 12 años. El tiempo. Aunque el tiempo no carga, no sé por qué, se queda aquí actualizando. Facebook, Twitter, WhatsApp, que tampoco creo que funcione, obviamente, no tiene tarjeta SIM. Twitter no funciona. Ah, pues sí. Wow, flipo. Funciona Twitter, ¿eh? ¡Ja! Increíble. Lo que pasa es que aparecen los tweets de hace 3000... ¿Cuánto? 3086 días. Dios mío. Y bueno, ya el colmo es el juego Angry Birds, ¿eh? Como veis, carga perfectamente. Y se puede jugar sin problema, ¿eh? De hecho, fijaos que me guarda aquí los niveles. Voy por el nivel 6. Funciona a la perfección, ¿eh? Y muy fluido, ¿eh? Bueno, como habéis visto, un teléfono del año 2008 funcionando perfectamente en el año 2020. Totalmente funcional y súper fluido, ¿eh? iPhone 2G o iPhone original. Una auténtica joya, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha parecido el iPhone? Como habéis visto, funciona perfectamente, está en perfecto estado de revista y simplemente quiero lanzar un debate aquí en el canal sobre si merece la pena gastar mucho dinero en un teléfono que nos va a durar mucho tiempo, como en el caso de los iPhone, o por el contrario, sois de los que preferís cambiar de modelo más o menos de forma periódica, cada año, cada 2 años, comprando terminales de mucho menos precio. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto y por supuesto que me lo escribáis en los comentarios de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y por supuesto suscribiros al canal porque eso me ayuda mucho y recomiendo que marquéis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.